Por la senda de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer hoy nuestra meditación con un texto de San Teófilo de Antioquía. De este autor, de este padre de la Iglesia, no conocemos casi nada, como tampoco de su obra, que debió ser extensa. Fue gracias al antiguo historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que nos enteramos que San Teófilo habría sido obispo de Antioquía y habría sido el sexto después de San Pedro. Las mismas noticias nos las transmite San Jerónimo. San Teófilo es el único de los apologistas que estuvieron revestidos del carácter episcopal y en una sede tan importante por su antigua tradición. El texto que leeremos y después meditaremos es un fragmento de un libro que recoge la doctrina sobre el pecado original. Este fragmento se encuentra en el libro llamado Libro Autólico. Autólico sería una persona, digamos, no sería un personaje real, sino que encarna más bien a un tipo de pagano que no debía ser raro a finales del siglo II. Un hombre culto que reconocía en bastantes cristianos a otros hombres cultos como él, pero a quien parecía demasiado simple la doctrina de Cristo. Entonces Teófilo intenta salir al paso de estas y otras razones, tratando de convencer a su posible lector de las fuertes razones para creer que tienen los cristianos. Este texto habría sido escrito hacia el año 180 y dice así: cuando Dios puso al hombre en el paraíso para que lo trabajara y lo custodiase, le ordenó que comiera de todos los frutos, también del árbol de la vida. Solo le mandó que no gustara del árbol de la ciencia. Y desde la tierra de la que había sido creado, Dios trasladó al hombre al paraíso para que le rindiera fruto, de modo que creciendo y llegando a ser perfecto, a ser declarado santo, subiera al cielo en posesión de la inmortalidad. El hombre fue creado con una condición intermedia, ni del todo mortal ni enteramente inmortal, sino capaz de lo uno y de lo otro. Del mismo modo, el paraíso, en cuanto a su belleza, fue hecho intermedio entre la tierra y el cielo. El árbol de la ciencia era bueno en sí mismo, y bueno era su fruto. La muerte no estaba, como piensan algunos, en el árbol, sino en la desobediencia, pues en su fruto no había sino ciencia, y esta es buena si se usa del modo debido. Adán, por su edad, era como un niño, sin idoneidad para recibir la ciencia. Todavía ahora, cuando nace un niño, no puede comer inmediatamente pan, sino que primero se alimenta con leche y solo luego, al crecer, toma alimento sólido. Algo así sucedió con Adán, pero por esto no fue por envidia, como piensan algunos, por lo que Dios ordenó al hombre que no comiera del árbol del conocimiento. Además, Dios quería probar a Adán y experimentar la obediencia a su mandamiento.
Dios deseaba también que el hombre permaneciera más tiempo sencillo e inocente en su condición de niño. Respecto a Dios y entre los hombres, es algo santo que los hijos estén sujetos a sus padres con sencillez e inocencia. Y si los hijos han de someterse a sus padres, cuánto más a Dios, Padre del universo. Además, es indecoroso que los niños conozcan por encima de lo que exige su edad, pues del mismo modo que nadie crece en edad, sino por etapas, así también ocurre con la inteligencia. Por otra parte, si una ley ordena abstenerse de algo y no se observa, parece evidente que no es la ley la que causa el castigo, sino la desobediencia y la transgresión a ese precepto. Y si un padre prohíbe a su hijo ciertas cosas y éste no guarda el mandato paterno, aquel lo castiga porque no quiso obedecer. Así, la desobediencia llevó consigo que el primer hombre fuera arrojado del paraíso, no porque hubiera algo malo en el árbol de la ciencia, sino porque a partir del pecado, como de una fuente, manaron hacia él, hacia el hombre, los esfuerzos, dolores, molestias y a la postre la misma muerte. Dios prestó al hombre un gran beneficio al no dejar que permaneciera para siempre sujeto al pecado. Como en un destierro, lo arrojó del paraíso, para volver a llamarlo una vez expiada la pena en el plazo determinado y ya educado. Y todavía más, del mismo modo que a un vaso, si después de elaborado presenta algún defecto, se le vuelve a amasar y a modelar para que resulte nuevo y entero. Así sucede al hombre con la muerte. En cierto modo se le rompe para que en la resurrección se encuentre íntegro, esto es, limpio, justo, inmortal. Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? No porque lo ignorase, sino por su longanimidad, para darle ocasión de penitencia y confesión. Alguno nos dirá: ¿Adán fue creado con una naturaleza mortal? De ninguna manera. ¿Inmortal entonces? No. ¿Entonces? No era nada. Tampoco afirmemos esto. Adán no fue formado con naturaleza mortal ni inmortal. No lo creó ni mortal, inmortal, sino, como ya dijimos más arriba, capaz de las dos condiciones, para que, si se inclinaba a aquellas cosas que tienden a la inmortalidad, observando los mandamientos de Dios, recibiera de él la merced de la inmortalidad y llegara a ser como Dios. Pero si en cambio, desobedeciendo a Dios, se entregaba a las cosas de la muerte, el mismo hombre fuera autor de su propia muerte, porque Dios hizo al hombre libre y dueño de sus actos. Ahora bien, aquello que el hombre perdió para sí por su descuido y desobediencia, Dios se lo vuelve a regalar ahora por su largueza y misericordia con los hombres ahí sujetos. Y del mismo modo que el hombre con su desobediencia se atrajo para sí la muerte, todo el que quiera puede ganar para sí la vida eterna si obedece a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado la ley y los santos mandamientos. El que los cumpla puede salvarse y una vez resucitado obtener como herencia la incorrupción. Hasta aquí el texto de San Teófilo de Antioquía. Es una buena oportunidad la que nos brinda el santo para volver a decirle al Señor
que nosotros queremos ser dóciles y obedientes. Ya escuchamos nosotros al joven rico que le dijo un día al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús, mirándolo con cariño, le dijo: cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, volvió a preguntar el joven, y Jesús le reza, le cita, le dice los mandamientos. El primero: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y luego le va enunciando los restantes mandamientos. Este hombre, que era bueno, los cumplía desde pequeño, desde joven, desde niño. De modo que el joven rico, al cumplir los mandamientos, tenía asegurado el cielo. Dios quería pedirle más, y todos recordamos la historia, que le pidió todo y después él no se animó. En fin, a cada uno Dios le pide algo, y a todos nos pide el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. El cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios puede ser algunas veces difícil de vivir, pero nunca jamás imposible, porque Dios es lógico y Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Evidentemente, para poder cumplir los mandamientos de la ley de Dios necesitamos la gracia de Dios. Es muy difícil vivir los mandamientos si uno está alejado de Él. Es muy difícil vivir los mandamientos si uno no hace oración y no recibe los sacramentos con frecuencia. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos para volver a proponernos buscar la gracia de Dios a través de los sacramentos, a través del sacramento de la Eucaristía, donde recibimos al autor de la gracia, Cristo mismo, a través del sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Queremos vivir muy bien los mandamientos, llenémonos de Dios con su gracia. Busquemos a Dios en la oración. Procuremos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y dejémonos ayudar por Él. Pero todos, después del pecado original, quedamos inclinados hacia el pecado. Todos tenemos una tendencia, digamos, al egoísmo, a la maldad. Todos tenemos una tendencia que nos aleja un poco del Señor. Por eso tenemos que luchar contra esa concupiscencia, contra esos deseos desordenados, contra esa debilidad de la voluntad, para superar las inclinaciones rebeldes del apetito egoísta. Todos tenemos la concupiscencia y todos tenemos que luchar, pero el Señor está muy dispuesto a darnos su gracia, su ayuda. Depende de nosotros que la querramos aprovechar, depende de nosotros que la busquemos, depende de nosotros que nos acercamos y la pidamos, porque Dios la ofrece, pero no la impone ni obliga a nadie. Este pecado original, este primer pecado de nuestros padres Adán y Eva, nos dejaron en esta situación difícil en la que podemos optar y decidir mal y hacer un mal uso de la libertad. Qué misterio tan increíble, qué misterio tan importante, en el que Dios permite al hombre justamente hacer mal uso de la libertad. Es muy impresionante que Dios permita al hombre que siga siendo libre, ¿no? Por eso, Señor, gracias por esta libertad y ayúdanos a saberla aprovechar como corresponde. Evidentemente, según el uso que hagamos de la libertad, después será nuestra vida para toda la eternidad. Porque como hemos escuchado muchas veces, como lo sabemos, no es que Dios mande al infierno a los hombres, sino que los hombres eligen libremente vivir apartado de Dios, eligen libremente tener un comportamiento totalmente ajeno al querer de Dios, totalmente opuesto a Él. Porque Dios es el buen pastor
y Dios lo que hace es buscar a la oveja. Dios quiere que el hombre se convierta, pero si el hombre no quiere, Dios respeta esa libertad. Qué cosa tan impresionante. Respecto del pecado original, se han dicho algunos errores a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Por un lado tenemos el error pelagiano, que nos dice que la culpa de Adán no afecta a la humanidad. Este error fue condenado en el año 418 en el Concilio de Cartago. Y más adelante, el error protestante, el error de Lutero y de Calvino, viene a propagar una tesis totalmente opuesta a la anterior. O sea que el pecado de Adán, según esta teoría, habría corrompido de tal manera la naturaleza humana que habría conseguido suprimir la libertad, suprimir el libre albedrío, incapacitar al hombre para hacer el bien, y por lo tanto el hombre inclinado necesariamente a pecar. Esto fue un error, ¿no? Y ya el Concilio de Trento dedicó un decreto específico a esta cuestión de la justificación y dejó clarísimamente dicho que el pecado no ha corrompido toda la naturaleza, sino que el hombre continúa siendo libre. Es verdad que está debilitado, repetimos, es verdad que tiene esa concupiscencia o esa debilidad de la voluntad, pero Dios nunca va a privar al hombre de la gracia, nunca va a privar al hombre de los medios como para rechazar las tentaciones, como para rechazar esas malas inclinaciones. Veíamos que el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue un pecado de desobediencia, ¿no? Y así como la muerte entra al mundo, el pecado entra al mundo por la desobediencia de Adán y Eva, por la obediencia de nuestro Señor, por la docilidad también de la Virgen, vuelve la gracia al hombre y Dios vuelve a ofrecer, ganada por Jesucristo, vuelve el hombre a tener esa posibilidad de volver al cielo, de volver al paraíso, de volver a conseguir una vida, una eternidad cerca de su Padre Dios. La desobediencia de Adán, la obediencia de Jesús, la desobediencia de Eva, la obediencia de María. Y preguntémonos en este rato de oración, cada uno de nosotros, ¿cómo andamos de obediencia? Porque a todos nos cuesta un poco obedecer. A todos nos gusta hacer lo que nos gusta, lo que queremos, lo que se nos da la real gana. En fin, cada uno tendrá sus circunstancias particulares, personales, pero todos de alguna manera tienen a alguien que obedecer, o a alguien a quien tienen que por lo menos acompañar en muchas de sus decisiones. El marido a su mujer, en fin, la esposa a su marido, quien trabaja a sus jefes, en fin, a los gobernantes del país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Tenemos esa docilidad y esa capacidad como para aprender, aprovechar, seguir esos mandatos, esas sugerencias, esas insinuaciones, en fin, lo que sea? Es importante saber obedecer, porque además quien no sabe obedecer es muy factible que después tampoco sepa mandar, porque evidentemente el que manda tiene que tener ese espíritu de servicio. El que manda tiene que buscar justamente el bien de esas personas a las que manda, ¿no? Y si uno ha sido orgulloso y uno ha sido soberbio y no ha sabido obedecer, será difícil que después consiga esa humildad y esa sencillez que le lleve a mandar buscando el bien de los demás. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser sencillos, humildes,
En la Escritura, además, nos dice que Dios ama, recibe, acoge a las personas humildes. En cambio, a los soberbios los rechaza. Si tuviéramos que interpretar este texto de la Escritura, en realidad podríamos decir que no es que por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, de tarea que nos enteramos que San Teófilo habría sido obispo de Antioquía y habría sido el sexto después de San Pedro. Las mismas noticias nos las transmite San Jerónimo. San Teófilo es el único de los apologistas que estuvieron revestidos del carácter episcopal y en una sede tan importante, sed por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer hoy nuestra meditación con un texto de San Teófilo de Antioquía. De este autor, de este padre de la Iglesia, no conocemos casi nada, como tampoco de su obra, que debió ser extensa. Fue gracias al antiguo historiador de la Iglesia, Eusebio, desde el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, por su antigua tradición. El texto que leeremos y después meditaremos es un fragmento de un libro que recoge la doctrina sobre el pecado original.